Con más de 10 millones de coches vendidos anualmente, operaciones en más de 170 países y empleo directo a más de 375.000 personas, Toyota no solo es el mayor fabricante de automóviles del mundo, sino que además, por la confiabilidad de sus vehículos, se encuentra en la cúspide de satisfacción al cliente. La realidad del presente que hoy gozan es indiscutible. Sin embargo, no siempre fue así. Hubo un momento en su historia en el que se vieron en la forzosa necesidad de dejar fuera de sus fábricas a aproximadamente 1.600 empleados, incluyendo la renuncia de su entonces cabeza directiva. O también cuando ingresaron al mercado estadounidense en 1957, y en ese primer año lograron vender apenas 300 unidades, considerando además que el día de la inauguración de su concesionaria, los clientes brillaron por su ausencia. Experiencias como estas, de fracasos y éxitos, se han tejido a lo largo de sus casi 100 años de historia. Pues por increíble que parezca, la gigante nipona tuvo sus orígenes empresariales en un rubro completamente distinto: la fabricación de telares. ¿Cómo fue que Toyota pasó de producir telares de seda a liderar la industria de la automoción mundial? ¿Cómo afrontaron la crisis que casi los lleva a la extinción? Hoy en Modo Enfoque retrocedemos hasta el último cuarto del siglo XIX para conocer los orígenes, proceso y éxito de Toyota, la compañía automotriz más exitosa del mundo, así como a las 4 generaciones detrás del sueño, la dinastía Toyoda. Antes de comenzar, recuerda activar el modo enfoque en tu celular para mejorar tu atención y productividad. Si bien el año de la fundación oficial de Toyota fue en 1937, debemos retroceder más en el tiempo, específicamente hasta el 14 de febrero de 1867, año del nacimiento de Sakichi Toyoda, el hombre que cimentó y visionó la revolución automotriz japonesa. Sakichi Toyoda nació en la pequeña ciudad de Kosai, prefectura de Shizuoka, Japón. Creció en un entorno enteramente rural, donde la agricultura y artesanía dominaban la economía local. Su padre era un carpintero y su madre una tejedora. Por aquel tiempo, Japón experimentaba un cambio político radical con la restauración Meiji, dejando atrás los siglos del feudalismo y abriendo a Japón al mundo occidental que adoptaba aceleradamente los avances industriales. En el inicio de esa transición, creció Sakichi. Y de acuerdo a la tradición japonesa, se esperaba que Sakichi siguiera los pasos de su padre. De forma similar a Ferdinand Porsche en Alemania, que practicaba con circuitos eléctricos en contra de los deseos de su padre, Sakichi Toyoda, igualmente en contra de los deseos de su padre, visionaba convertirse en un inventor. Se inspiró en el arduo trabajo de horas y horas en los que se empleaba su madre hilando, que decidió inventar un telar automático para facilitarle el trabajo. En su tiempo libre, tras ayudar a su padre como aprendiz de carpintero, se dedicó a esbozar sus ideas y construir telares de pruebas. Esa noción innata e inventiva determinante se vio recompensada en 1891, a los 24 años de edad. Sakichi patentó su primer invento, un telar de madera que se operaba manualmente, reduciendo los tiempos de trabajo y mejorando el producto final. No obstante, nunca estuvo satisfecho. A medida que Japón se industrializaba, Sakichi comprendió que la clave para mejorar la productividad en las fábricas de tejido era la automatización. Tan solo 5 años después, en 1896, desarrolló el primer telar automático de Japón, que no solo mejoraba aún más la eficiencia, sino que también reducía significativamente el desperdicio de material. Este invento revolucionó la industria textil japonesa, y Sakichi sería conocido como rey de los inventores japoneses. Con su primer gran producto y un ferviente espíritu emprendedor, Sakichi Toyoda fundó su primera empresa de telares.
Y a pesar de lo prometedor que parecía el futuro, especialmente considerando sus humildes orígenes en una familia rural sin recursos, la realidad no fue tan favorable. A inicios del siglo XX, la economía japonesa experimentaba una fuerte recesión económica que afectó severamente a la industria textil. Sakichi consideró que aún en medio de la crisis, la solución era seguir invirtiendo en investigaciones para hacer los telares más eficientes y competitivos. Sin embargo, la percepción de la junta directiva de su entonces empresa concluyó que Sakichi estaba destinando excesiva cantidad de fondos, sin resultados concretos en el aumento en ventas. Eventualmente, en 1910, fue obligado a renunciar a su propia compañía y a la vez a renunciar a los derechos sobre los inventos que había creado. Un Sakichi, devastado por un sombrío futuro y deshonroso presente, muy propio de la cultura japonesa, decidió abandonar su país para embarcarse en un viaje hacia los Estados Unidos de América. Con los pies en suelo norteamericano, Sakichi tomó como misión personal aprender de primera mano los avances tecnológicos que experimentaba la emergente economía estadounidense, para llevar esa innovación a su país y empezar de cero, otra vez. Este viaje, Sakichi lo consideró el punto de inflexión en su vida, pues no solo logró aprender de primera mano el funcionamiento de las enormes fábricas y avanzadas máquinas afines al rubro textil, sino también por haber quedado perplejo y vislumbrado por el automóvil. Sakichi mantuvo este sueño por muchos años, pues para siquiera pensar en ingresar a la industria automotriz, era consciente que necesitaba gran financiamiento de por medio. Inspirado regresó a Japón y puso en práctica todo lo aprendido. En 1924, su resiliencia y esfuerzo dieron frutos al crear el más grande invento de su vida, el Toyota Type G Automatic Loom. Este dispositivo significó una revolución en la industria textil, no solo en Japón, sino a nivel mundial. El innovador telar incluía características avanzadas, como la capacidad de detenerse automáticamente cuando se rompía un hilo, toda una proeza. Además, permitía cambiar las lanzaderas sin detener el proceso de tejido. Fue una de las máquinas más importantes y demandadas de la industria textil en la época. El Toyota Type G fue el primer ejemplo de lo que más tarde se conocería como el principio de Jidoka, o automatización con un toque humano, un concepto central de producción en la filosofía actual de Toyota. Con los ánimos por todo lo alto, en 1926 fundó su nueva compañía Toyota Automatic Loom Works, dedicada a la fabricación de maquinaria textil y venta de sus propios textiles. En solo 3 años, los Toyota se convirtieron en una de las familias empresariales más importantes y adineradas de Japón. Por fin, Sakichi contaba con todo el respaldo financiero para visionar la creación de lo que más robó su atención en su viaje a Estados Unidos, el automóvil. Esta vez, su hijo, un recién egresado ingeniero de una de las universidades más prestigiosas de Japón, lo acompañaría, Kiichiro Toyoda. Kiichiro admiraba a su padre y lo consideraba todo un visionario. Adoptó la visión que él tuvo como su propósito de vida: fabricar el primer coche en suelo japonés. Sakichi creía firmemente en su hijo y era capaz de arriesgarlo todo por la determinación de Kiichiro. Apoyado en esa visión, en 1929, Sakichi vendió la patente de su mayor invento, el Toyota Type G, a la empresa británica Platt Brothers & Co. Con las ganancias, el financiamiento para el ingreso de Kiichiro a la industria automotriz era una realidad. Cabe resaltar que Sakichi, una vez más, fue en contra de la directiva de su compañía. Kiichiro se vio en la necesidad de crear una subdivisión de Toyota Automatic Loom Works por el mismo escepticismo que generaba en las cabezas directivas esta nueva inmersión empresarial. En 1930, Kiichiro tomó el liderato de la operación.
viajó a Estados Unidos para visitar las principales plantas industriales de los tres grandes de Detroit: Ford, General Motors y Chrysler. De este viaje, Kiichiro diría lo siguiente: la industria automotriz japonesa debería ponerse al día con Estados Unidos en 3 años. De lo contrario, la industria automotriz japonesa nunca se sostendrá por sí sola. De regreso a Japón, reunió a su equipo de ingenieros para llevar a cabo la hazaña. Sin embargo, lamentablemente, un 30 de octubre del mismo año sucedería un trágico acontecimiento que pudo nublar el destino de la compañía. Sakichi Toyoda, el más grande inventor japonés, falleció a los 63 años de edad por una hemorragia cerebral. Indudablemente, el hecho afectó a la compañía, pero Kiichiro, lejos de renunciar al proyecto, por respeto y honor hacia su padre, haría de su visión una realidad. Así la directiva de la compañía no apoyase sus ambiciones. En apenas 4 años de trabajos constantes, tras dificultades por inexperiencia o falta de materiales, el equipo de ingenieros desarrolló el primer prototipo de motor a combustión japonés. Y un año más tarde, lograron lo que parecía lejano: crear el modelo A1, el primer prototipo de la posterior firma automotriz. El A1 era un sedán de tamaño compacto, inspirado en diseños de automóviles estadounidenses. A su versión oficial se le conocería como Toyota AA, lanzado en 1936. La familia Toyoda había pasado oficialmente de fabricar telares a fabricar coches. Junto a la proeza, vino el cambio de nombre para el departamento que había creado Kiichiro dentro de Toyoda. La nueva compañía nacería en 1937 como Toyota Motor Corporation. La peculiaridad del cambio de la letra D por la T en el nombre se debía a que Toyoda en japonés significa campo de arroz, un concepto muy distante de lo que representa un invento tan avanzado como la fabricación de automóviles. Además, se oía mejor y en japonés podía escribirse con 8 trazos en lugar de los 11 que se utilizaba. El número 8 refleja suerte y depara un exitoso futuro. Futuro exitoso que tendría que posponerse, pues en la década de los años 40, Toyota afrontaría los años más críticos de su historia. Japón estaba en pleno proceso de industrialización y modernización, pero la industria automotriz aún era incipiente. La mayoría de los vehículos en Japón eran importados y la capacidad de producción local era limitada. Esto incluía al naciente Toyota AA, del que se produjeron apenas 1.404 unidades entre 1936 y 1942, antes de que la Segunda Guerra Mundial interrumpiera la producción. Japón, como parte del eje, necesitaba vehículos para su ejército, lo que llevó a Toyota a concentrar todos sus esfuerzos en la producción de camiones militares. La compañía respondió produciendo camiones ligeros, principalmente el modelo KB, que se utilizó ampliamente por el ejército japonés en diversas campañas militares. En tiempos de adversidad, la innovación y la mejora constante no son solo opciones, sino necesidades imperiosas, decía Kiichiro, subrayando la importancia de adaptarse y evolucionar incluso en las circunstancias más difíciles. A pesar de estos esfuerzos, las dificultades eran enormes. En 1945, al final de la guerra, la compañía estaba en una situación desesperada. Sus fábricas habían sido gravemente dañadas por los bombardeos y Japón estaba al borde de la ruina económica. La industria automotriz, en particular, se encontraba en un estado de parálisis, con la mayoría de las empresas luchando por sobrevivir. Tras la rendición de Japón, Toyota, al igual que muchas otras empresas japonesas, se vio sometida a estrictas restricciones impuestas por las fuerzas de ocupación estadounidenses. Estas restricciones incluían limitaciones en la producción de vehículos y en el acceso a materiales esenciales. Además, la empresa tenía una gran deuda y la demanda de automóviles era baja, debido a la devastada economía japonesa. Para empeorar las cosas, en 1949,
Toyota se vio obligada a despedir a una gran parte de su fuerza laboral, aproximadamente 1.600 empleados, lo que provocó huelgas y tensiones internas. La situación alcanzó su punto más crítico en 1950, cuando Toyota Motor Company estuvo a punto de ser dividida en dos compañías debido a su frágil situación financiera. Esta división habría separado la producción de automóviles de la fabricación de camiones, debilitándose aún más. Había que tomar medidas drásticas. Kiichiro Toyoda tomó la decisión de renunciar a su puesto para evitar la división y permitir que la empresa se reestructurara bajo un nuevo liderazgo. Los empleados y sindicatos en huelga comprendieron la gravedad de la situación y decidieron presentar sus renuncias voluntariamente. Lamentablemente, solo 2 años después de su renuncia, Kiichiro Toyoda, el hombre que había fundado Toyota Motor Corporation y había liderado la creación del primer coche producido en la historia de Japón, fallecería a los 57 años de edad. Como cabeza directiva fue elegido su sobrino, Eiji Toyoda, quien estuvo a cargo de la fabricación del primer modelo AA. Eiji comprendió que necesitaría a los mejores, así que designó al ingeniero industrial Taiichi Ogno como jefe de sección en el taller de motores. Juntos liderarían la recuperación y expansión mundial. Este periodo de crisis también coincidió con la Guerra de Corea, que paradójicamente proporcionó a Toyota una oportunidad inesperada. A medida que la demanda de camiones militares aumentaba para apoyar el esfuerzo bélico en Corea, Toyota recibió pedidos significativos del gobierno estadounidense, que proporcionaron a la compañía el impulso financiero necesario para superar su crisis más inmediata. Fue durante esta crisis cuando Toyota adoptó 2 estrategias que definirían su futuro: la producción ajustada, Lean Manufacturing, y el sistema de producción Toyota, basado en la eliminación de desperdicios y la mejora continua, Kaizen. Taiichi tenía pasión por la eficiencia. Descubrió que la compañía debía enfocarse no en mejores empleados, sino en mejorar el proceso. Así, el nuevo sistema de producción Toyota se centró en la eficiencia y la flexibilidad. En lugar de producir en masa y almacenar grandes cantidades de inventario, Toyota adoptó el enfoque de justo a tiempo, just in time, que consistía en producir solo lo necesario en el momento necesario. Esto redujo significativamente los costos de inventario y mejoró la capacidad de la empresa para adaptarse a las fluctuaciones del mercado. En palabras de Eiji Toyoda, me dijeron que los trabajadores americanos, en promedio, eran 9 veces más productivos que los japoneses. La diferencia no estaba en la gente, sino en los procesos. Toyota tenía que aprender a trabajar de una manera más inteligente. Además de las nuevas filosofías implementadas en la producción, el principio de Jidoka, introducido por Sakichi Toyoda en los telares automáticos, fue adaptado a la producción automotriz. Bajo este último principio, cualquier trabajador en la línea de ensamblaje tenía la autoridad para detener la producción si detectaba un problema de calidad, lo que permitía corregir errores en tiempo real y garantizar que cada vehículo que saliera de la línea de producción cumpliera con los más altos estándares de calidad. Por fin, Toyota comenzó a recuperar terreno. El lanzamiento del Toyota Crown en 1955 marcó el comienzo de la expansión de la compañía. Toyota se convirtió rápidamente en el fabricante número 1 en Japón, así que era hora de apuntar al mercado global. Sin perder tiempo, el mismo año, Shotaro Kamiya, directivo en ventas, regresó de una visita a Estados Unidos con una visión clara. Durante su viaje, observó un aumento en la popularidad de los automóviles europeos pequeños y de importación, que comenzaban a competir con los grandes vehículos producidos por los gigantes de Detroit. La economía estadounidense de la posguerra estaba en auge. La clase media crecía rápidamente y muchas familias aspiraban a tener un segundo automóvil en su garaje. Sin embargo, los autos americanos eran costosos, lo que creaba una oportunidad para que Toyota ofreciera una alternativa más accesible. En 1957,
Toyota decidió dar el salto al mercado estadounidense con el Toyota Crown, que fue un éxito en Japón, marcando el inicio de su expansión global. Para ello, la compañía estableció Toyota Motor Sales USA en Hollywood, California, y en menos de un año, abrió su primera concesionaria en Estados Unidos. Pese a las enormes expectativas, estas se desvanecieron rápidamente cuando los clientes no acudieron en masa como se esperaba. Fue un comienzo durísimo y desalentador. Durante ese primer año, Toyota apenas alcanzó las 300 unidades vendidas en todo Estados Unidos. El Toyota Crown, diseñado para las calles apacibles de Japón, no estaba preparado para las altas velocidades y largas distancias de las autopistas estadounidenses. Los autos sufrían de sobrecalentamiento, perdían potencia y consumían más gasolina y aceite de lo esperado. Los sueños de éxito se vieron reemplazados por la frustración. A pesar del fracaso inicial, Toyota no se rindió. Reconociendo los desafíos, la compañía decidió desarrollar un automóvil específicamente adaptado a las condiciones y necesidades del mercado estadounidense. Soichiro Toyoda, hijo de Kiichiro, supervisó este nuevo proyecto. Implementó lo que más tarde se convertiría en el famoso Sistema de Control de Calidad de Toyota, un enfoque que transformaría la producción automotriz. Gracias a estos esfuerzos, Toyota no solo logró adaptarse al mercado estadounidense, sino que también expandió su presencia en otros mercados internacionales, como Brasil, Taiwán, Arabia Saudita, Australia y Tailandia. Lo que comenzó como un desafío inicial, se convirtió en una oportunidad para refinar sus procesos. Así, en 1965 ingresa a Estados Unidos el Toyota Corona, un modelo con motor más potente, aire acondicionado de fábrica y transmisión automática, satisfaciendo las expectativas y demanda del consumidor. Desde aquí, el camino de Toyota fue un despegue a la cima mundial. El mismo año fue galardonada con el prestigioso Premio Deming, otorgado a las empresas que han implementado de manera exitosa sistemas de control de calidad total. Si 1965 fue un gran año, 1966 sería recordado como el año del nacimiento del coche más vendido de la historia. El Toyota Corolla, con más de 50 millones de unidades vendidas hasta la fecha, superando al Volkswagen Tipo 1 y al Ford Model T. Para 1970, otra crisis llegaría, la crisis del petróleo. Sin embargo, Toyota, lejos de perjudicarse, aprovechó el impulso de la demanda por autos pequeños y eficientes que consumieran menos combustible. En 1984 abrieron la planta ensambladora New United Motor Manufacturing, en colaboración con General Motors. Este proyecto no solo permitió a Toyota probar su Toyota Production System, TPS, fuera de Japón, sino que también introdujo una filosofía de producción basada en la confianza mutua y el empoderamiento de los empleados, un enfoque radicalmente diferente al sistema jerárquico tradicional en las fábricas estadounidenses. Durante lo restante de las décadas 80 y 90, Toyota se expandió abriendo plantas de ensamblaje por todo el mundo que permitieran satisfacer las demandas de mercados diversos y disminuir los cada vez más altos costes de exportación desde Japón. Se abrieron otras plantas en los estados de Kentucky, Indiana y West Virginia, así como en países como Francia, Polonia y la emergente economía china. Entre esos años, Toyota entró a competir con los lujosos autos alemanes, creando la subdivisión Lexus. Invirtieron miles de millones de dólares en investigación y desarrollo. Más de 1.400 ingenieros y 60 diseñadores realizaron pruebas exhaustivas en Japón, Estados Unidos y Europa. Tras cientos de prototipos para garantizar que se cumpliera con los más altos estándares de calidad y rendimiento, se presentó al mundo, en 1989, el proyecto F1, bajo el primer modelo Lexus LS400, un auto que impresionó a los críticos y consumidores por su suavidad en la conducción, insonorización y calidad de construcción, a un precio relativamente menor que sus rivales europeos. Fue un éxito inmediato,
con más de 63.000 unidades vendidas en su primer año. Desde entonces, Lexus ha redefinido los récords mundiales en calidad y satisfacción al cliente. En esa primera línea de competitividad, Toyota volvió a liderar el mercado mundial con la producción en masa del Toyota Prius en 1997, el primer vehículo híbrido producido a esa escala. Hoy en día, Toyota es uno de los fabricantes de autos más grandes del mundo y, sin duda, el más grande de Japón. Tiene presencia en más de 175 países, dando empleo a más de 380.000 personas y brindando el nivel más alto de satisfacción al cliente en cualquier lugar del mundo. Por otro lado, la dinastía Toyoda, aunque tienen solo el 2% de acciones, mantienen un ferviente liderazgo en la alta directiva de la compañía, siendo Akio Toyoda el último CEO de la compañía entre 2009 y 2023. Actualmente se desempeña como presidente del consejo. La influencia en Toyota y el patrimonio en conjunto coloca a la familia Toyoda como una de las más adineradas de Japón. Este presente fue una visión que pasó de generación en generación desde hace más de 100 años, iniciando en la mente de Saichi Toyoda. Visión que sin duda continuará en la dirección de la compañía. Toyota 2000 GT, producido en 1967. Además de su innovador diseño, el 2000 GT es el primer superdeportivo japonés de la historia y estableció varios récords de velocidad y resistencia. También ganó notoriedad en competiciones como las 24 horas de Fuji y apareció en la película de James Bond, Solo se vive dos veces. Solo se fabricaron 300 unidades y al día de hoy es un auténtico coche de colección. Toyota Land Cruiser, fabricado desde 1951. Utilizado en expediciones globales y misiones humanitarias, el Land Cruiser ha demostrado su durabilidad extrema en entornos hostiles. Es uno de los vehículos más confiables para operaciones todoterreno. Toyota Corolla, fabricado desde 1966. Además de ser el más vendido de la historia, el Corolla ha ganado popularidad en diversas competiciones de turismos en todo el mundo. Toyota Hilux, fabricado desde 1968. Famoso por su resistencia, el Hilux ha sido probado en las condiciones más extremas, incluso sobreviviendo al tratamiento brutal en el programa Top Gear. Ha participado también en competencias, como el Rally Dakar. Toyota Celica, fabricado entre 1970 y 2006. Este modelo tuvo un gran impacto en el mundo de los rallies, ganando múltiples títulos del Campeonato Mundial de Rally, WRC, en las décadas de 1990 y 2000. Toyota Supra, fabricado desde 1978. El Supra nació como una evolución del Celica y ha tenido un impacto significativo en el automovilismo, participando en carreras de resistencia y GT. También ha batido récords en el cuarto de milla en la cultura del tuning. Toyota 4Runner, fabricado desde 1984. Con su capacidad todoterreno, el 4Runner ha participado en eventos de off-road y ha demostrado ser uno de los vehículos más confiables en terrenos difíciles, siendo un favorito en aventuras y expediciones. Toyota Camry, fabricado desde 1982. El Camry ha sido utilizado en competiciones de NASCAR desde 2007, siendo el primer auto japonés en participar en la serie. Ha ganado múltiples carreras en esta categoría y goza de ser el favorito en suelo estadounidense. Toyota RAV4, fabricado desde 1994. Es un pionero en el segmento de SUV compactos y uno de los más vendidos en todo el mundo. Su popularidad creció con la introducción de versiones híbridas. Toyota Yaris, fabricado desde 1999. El Yaris ha competido en el Campeonato Mundial de Rally, WRC, ganando el Campeonato de Fabricantes en 2018 y 2021, consolidando su posición en el automovilismo deportivo.
Además es un superventas, especialmente en Latinoamérica. El camino al futuro está iluminado por el conocimiento del pasado. Sakichi Toyoda. Así concluimos la historia de Toyota, un testimonio del poder de la innovación y la perseverancia. A lo largo de más de 8 décadas, Toyota ha superado crisis, ha enfrentado desafíos globales y ha revolucionado la industria automotriz con sus tecnologías y modelos pioneros. Los números respaldan su dominio en el mercado. Es la única compañía que fabrica más de 10 millones por año desde el 2012. Si eres un auténtico fanático de Toyota o apasionado del mundo motor, no olvides dejarnos tus comentarios. Si te ha interesado la historia de Toyota, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para explorar la vida y logros de otros grandes personajes de la historia desde una perspectiva empresarial.